Roch y The Ant Hill Kids, de la profecía apocalíptica al culto destructivo, 1978 a 1989. Introducción. En 1978, en la península de Gaspé, en la provincia de Quebec, Canadá, un grupo de aproximadamente 29 personas, lideradas por Roch, se retiró de la sociedad para esperar el fin del mundo, previsto para febrero de 1979. Lo que comenzó como un movimiento milenarista de inspiración adventista, se transformó en uno de los cultos más violentos y destructivos de la historia canadiense, culminando en abusos sistemáticos, mutilaciones y asesinatos, que llevaron a la condena del líder en 1993. La documentación inicial de este caso proviene de un artículo publicado en la revista mexicana Supermente, que reportó los eventos de 1978, cuando el grupo todavía estaba en su fase apocalíptica inicial, antes de que degenerara en violencia. Posteriormente, el caso ha sido ampliamente documentado a través de procedimientos judiciales, investigaciones periodísticas, libros como Savage Messiah, y numerosos documentales y podcasts sobre sectas destructivas. Roch, de adventista a Moisés. Roch nació el 16 de mayo de 1947 en Quebec, Canadá. Antes de fundar su movimiento, se involucró con la Iglesia Adventista del Séptimo Día, una denominación cristiana protestante, conocida por sus doctrinas sobre la segunda venida de Cristo y la observancia del sábado. Esta formación adventista influenciaría profundamente su posterior teología apocalíptica y sus interpretaciones proféticas. En 1977, en Saint-Marie, en Quebec, Thériault fundó su propio grupo religioso, después de alejarse progresivamente de la Iglesia Adventista. Predicaba la inminencia del fin del mundo, y la necesidad de aislarse del pecado moderno de la sociedad contemporánea. Gradualmente desarrolló una visión mesiánica de sí mismo, proclamándose profeta con el nombre de Moisés, equiparándose así al liberador bíblico del pueblo hebreo de Egipto. Thériault fundó un culto que se conoció como The Ant Hill Kids, los niños del hormiguero. El nombre reflejaba la visión del líder del grupo como una colonia laboriosa, donde los miembros trabajaban incesantemente como hormigas, mientras él los supervisaba como un rey. Esta metáfora aparentemente inocua escondía una realidad de control totalitario y explotación sistemática. El grupo inicial se formó alrededor de 12 a 15 adultos y varios niños, creciendo progresivamente hasta alcanzar entre 29 y 40 personas. Los miembros eran predominantemente adultos jóvenes, muchos en el rango de edad entre 18 y 31 años, y familias enteras que decidieron abandonar la civilización para seguir las enseñanzas apocalípticas de Moisés. A lo largo de los años, Thériault generaría 26 hijos, a través de relaciones polígamas forzadas con las mujeres del grupo. La montaña eterna y la profecía de 1979. En 1978, Thériault anunció su profecía apocalíptica. Dios le había revelado que Quebec sería destruida por fuego y azufre en febrero de 1979. Solamente su grupo de elegidos sería salvado de la catástrofe inminente. Especificó que el apocalipsis ocurriría alrededor del 17 o 19 de febrero de 1979, confiriendo a la profecía esa precisión temporal que caracteriza muchos movimientos milenaristas y que sirve para movilizar a los miembros hacia una urgencia total. Thériault trasladó al grupo a la península de Gaspé, en la remota región del Golfo de San Lorenzo en Quebec. Escogió un área boscosa aislada cerca de San Jacques o Hope, donde los miembros construyeron cabañas de troncos para establecer su comunidad separada del mundo condenado. Bautizó este lugar, Eternal Mountain, la montaña de la eternidad, confiriéndole un significado sagrado como refugio de los elegidos, en espera del juicio divino. La elección de una altura aislada tenía profundas implicaciones simbólicas, prácticas y de control. Simbólicamente,
la montaña representaba el lugar bíblico de encuentro entre lo divino y lo humano, un refugio sagrado de las corrupciones del mundo, haciéndose eco de la montaña de Moisés en el Sinaí, o el arca de Noé durante el diluvio. Prácticamente, el aislamiento geográfico facilitaba el control total del líder sobre los miembros, reduciendo drásticamente las posibilidades de contacto con el mundo externo, o de huida. La vida cotidiana en la montaña de la eternidad estaba organizada alrededor del trabajo colectivo, y la preparación espiritual para el Apocalipsis. Los miembros cultivaban la tierra, producían y vendían productos de panadería para sostener económicamente la comunidad, y seguían las directivas cada vez más rígidas de Moisés. Terió se presentaba como un rey, sentado para juzgar y dirigir, mientras sus seguidores trabajaban incesantemente como hormigas al servicio de la colonia. El incumplimiento de la profecía y la reinterpretación. Cuando febrero de 1979 llegó y pasó, sin que se verificara ninguna destrucción por fuego y azufre de Quebec, el grupo se encontró frente a la crisis típica de los movimientos milenaristas, la falsificación empírica de su creencia central. Terió reaccionó con una estrategia clásica documentada en numerosos casos similares. Reinterpretó la profecía sosteniendo que se había tratado de un malentendido sobre los tiempos. Según su nueva explicación, los tiempos de la tierra y los tiempos de Dios no coincidían, o bien, él había negociado con Dios una prórroga para la humanidad, posponiendo el Apocalipsis a una fecha indefinida en el futuro. Esta racionalización permitía mantener la estructura central de la creencia apocalíptica, mientras se posponía indefinidamente en el futuro el cumplimiento de la profecía. En lugar de provocar la disolución del grupo, como se podría esperar racionalmente, el fracaso de la profecía llevó paradójicamente a un reforzamiento del control del líder y a un mayor aislamiento de la sociedad externa. Los miembros que habían abandonado todo para seguir a Moisés, en la montaña de la eternidad, se encontraron en una posición psicológicamente difícil. Admitir haber errado habría significado reconocer haber sacrificado en vano sus vidas previas, sus relaciones familiares, sus carreras y seguridades. Este fenómeno ha sido ampliamente estudiado por la psicología social. Leon Festinger, en su estudio clásico, When Prophecy Fails, de 1956, documentó cómo los miembros de grupos apocalípticos, frente al incumplimiento de las profecías, a menudo refuerzan su fe en lugar de abandonarla. La disonancia cognitiva creada por la contradicción entre creencia y realidad, se resuelve no modificando la creencia, sino reinterpretando la realidad, o encontrando explicaciones que preserven el sistema de creencias. En el caso de Terió y sus seguidores, la capacidad del líder de proveer una explicación aceptable para el apocalipsis fallido, consolidó ulteriormente su autoridad. Aquellos que habían permanecido fieles a pesar del fracaso de la profecía, habían invertido demasiado emocionalmente, socialmente y materialmente en el grupo, como para poder abandonarlo fácilmente. Esta inversión psicológica creciente es conocida como escalation of commitment, y representa uno de los mecanismos que atrapan a los miembros en cultos coercitivos. La degeneración en culto destructivo. Después del fracaso de la profecía, en lugar de disolverse o moderarse, el grupo bajo el liderazgo de Terió se volvió progresivamente más aislado, autoritario y violento. El líder impuso un control total sobre la vida de los miembros, introduciendo prácticas cada vez más extremas y abusivas, que transformaron lo que había comenzado como un movimiento religioso apocalíptico, en un culto destructivo caracterizado por coerción sistemática y violencia extrema. Terió instauró un régimen de poligamia forzada, en el cual ejercía control sexual sobre múltiples esposas y concubinas, presentando esta práctica como parte de la voluntad divina. A través de estas relaciones coercitivas generó 26 hijos, muchos de los cuales crecieron en el ambiente traumático y violento del culto. Introdujo castigos corporales cada vez más brutales,
por infracciones incluso mínimas a sus reglas arbitrarias. Los miembros eran sometidos a golpizas con cinturones, hachas y martillos, suspensiones dolorosas, y otros tormentos físicos, diseñados para quebrar su voluntad. A medida que el control de Theriot sobre el grupo se consolidaba, y el aislamiento de la sociedad externa se intensificaba, las prácticas se volvieron horriblemente extremas. El líder comenzó a practicar lo que definía como cirugía sobre los miembros, a pesar de no tener ninguna formación médica. Estas operaciones amateur causaron sufrimientos inmensos y mutilaciones permanentes. En uno de los episodios más escalofriantes, Theriot amputó el brazo de una seguidora con un hacha. Practicó castraciones quirúrgicas caseras sobre miembros masculinos. Extrajo dientes sanos, ejecutó operaciones abdominales improvisadas, infligió heridas deliberadas que luego trataba con métodos bárbaros, todo en el contexto de un delirio de omnipotencia médica y espiritual. El grupo se trasladó a Ontario en los años 80, probablemente buscando un mayor aislamiento, o escapando de la atención que habían atraído en Quebec. El traslado geográfico no modificó la dinámica interna del grupo, que continuó siendo caracterizado por violencia escalante y control coercitivo cada vez más extremo. El asesinato de Solany Boilard y la huida de Gabriel Lavallée. En 1989, la violencia de Theriot alcanzó su ápice criminal con el asesinato de Solany Boilard. Theriot operó quirúrgicamente sobre Boilard, sin ninguna competencia médica, causándole la muerte. No contento de haberla matado a través de sus prácticas médicas improvisadas y bárbaras, profanó su cadáver en actos de violencia póstuma, que revelaron la profundidad de su depravación psicológica. Este asesinato representó con acento agudo el punto de inflexión que llevó finalmente al colapso del culto. Poco después de la muerte de Boilard, Gabriel Lavallée, una de las seguidoras que había sufrido años de abusos, incluyendo la amputación parcial de un miembro a manos de Theriot, logró huir del grupo. Su huida fue un acto de coraje extraordinario, considerando el terror psicológico y físico que Theriot había inculcado en todos los miembros del culto. Lavallée se dirigió a las autoridades, y proveyó un testimonio detallado de los horrores que se habían verificado dentro de la comunidad aislada. Sus revelaciones, apoyadas por sus propias mutilaciones físicas como prueba tangible de los abusos, desencadenaron una investigación inmediata y profunda. Las investigaciones revelaron un cuadro escalofriante de abusos sistemáticos, violencia física y psicológica extrema, mutilaciones médicas bárbaras, y crímenes graves que culminaban en el asesinato de Solany Boilard. El arresto de Theriot y el desmantelamiento del culto en 1989 pusieron fin a más de una década de horrores perpetrados en nombre de una visión apocalíptica distorsionada y del delirio de omnipotencia de un líder carismático, pero profundamente perturbado. El proceso y la condena. En 1993, Roch Theriot fue procesado y condenado por asesinato en segundo grado, en relación con la muerte de Solany Boilard. La sentencia reflejaba la gravedad de sus crímenes, y la naturaleza sistemática de los abusos que había perpetrado durante más de una década, sobre los miembros de su culto. Fue condenado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional por 25 años, una de las penas más severas disponibles en el sistema judicial canadiense. Durante el proceso, emergieron testimonios escalofriantes de los sobrevivientes, que describieron en detalle los años de terror, las mutilaciones, las violencias sexuales, los castigos brutales, y la atmósfera de miedo constante que Theriot había creado y mantenido, a través del aislamiento geográfico, y el control psicológico totalitario. Las pruebas físicas, incluidas las mutilaciones permanentes sufridas por Gabriel Lavallée y otros sobrevivientes, proveyeron testimonio tangible de la brutalidad sistemática del régimen de Theriot. La historia de Theriot no terminó con su encarcelamiento. El 26 de febrero de 2011, después de 18 años de detención, fue asesinado en prisión por otro recluso, Matthew Gerard MacDonald, quien le cortó la garganta.
La muerte violenta de Theriot en prisión concluyó trágicamente la vida de un hombre que había causado inmensos sufrimientos a decenas de personas, incluyendo los 26 hijos que había generado a través de relaciones coercitivas, muchos de los cuales crecieron traumatizados por el ambiente de violencia extrema del culto. El impacto sobre los sobrevivientes y las familias. Las consecuencias del culto de Theriot se extendieron mucho más allá de su condena y muerte. Los sobrevivientes debieron enfrentar traumas profundos, derivados de años de abusos físicos, psicológicos y sexuales. Muchos portaban cicatrices físicas permanentes, de las mutilaciones sufridas. El daño psicológico era aún más profundo. Años de manipulación, aislamiento y violencia habían dejado heridas que requerirían décadas para sanar, si es que alguna vez completamente. Los niños criados dentro del culto enfrentaron desafíos particulares. Habían transcurrido sus años formativos en un ambiente de violencia normalizada, control totalitario y privaciones. La reintegración en la sociedad normal requería no solo sanación del trauma, sino también la adquisición de competencias sociales y educativas, que su infancia en el culto había impedido desarrollar. Las familias de los miembros que habían sido atraídos al culto, sufrieron también consecuencias devastadoras. Muchos habían perdido contacto con sus seres queridos por años, impotentes mientras asistían desde lejos a su transformación y aislamiento. Algunos miembros no sobrevivieron para reunirse con sus familias. El sentido de culpa, la pérdida y el trauma secundario, afligían a los familiares que se preguntaban si habrían podido hacer algo para prevenir o interrumpir el involucramiento de sus seres queridos en el culto. Análisis sociológico y psicológico del caso. El caso de Roch Theriot y de los niños del hormiguero representa un ejemplo paradigmático de cómo un movimiento religioso aparentemente inocuo puede degenerar en un culto destructivo, bajo el liderazgo de un líder carismático, pero profundamente perturbado. La evolución del grupo ilustra diversos mecanismos psicológicos y sociales, bien documentados en los estudios sobre cultos y movimientos totalitarios. Inicialmente, el grupo presentaba características comunes a muchos nuevos movimientos religiosos. Una profecía apocalíptica, la separación de la sociedad, la creación de una comunidad de elegidos. Estos elementos, aunque inusuales, no son intrínsecamente peligrosos, y caracterizan muchos grupos religiosos que permanecen pacíficos y no coercitivos. La transformación en culto destructivo ocurrió a través de la escalada gradual del control y la violencia. Este proceso de radicalización progresiva es típico de los cultos coercitivos. Los miembros no son expuestos inmediatamente a las prácticas más extremas, que los habrían alarmado y empujado a irse. En cambio, son introducidos gradualmente a niveles crecientes de control y abuso, cada uno justificado como necesario para la misión espiritual del grupo, o como parte del camino hacia la salvación. El aislamiento geográfico y social jugó un rol crucial en permitir la escalada de la violencia. Lejos de la sociedad y de sus mecanismos de control social y legal, privados de contactos con familiares y amigos que habrían podido ofrecer perspectivas alternativas, los miembros se volvieron completamente dependientes del grupo y del líder, para su comprensión de la realidad. La personalidad de Theriot, que combinaba carisma con tendencias narcisistas, sádicas y probablemente psicopáticas, fue el factor determinante en la degeneración del grupo. Su capacidad de manipular, intimidar y controlar a los miembros, unida a la ausencia de cualquier freno externo sobre su comportamiento, creó las condiciones para los abusos sistemáticos y los crímenes que caracterizaron la fase final del culto. El contexto canadiense y quebequense. El caso se verificó en un periodo de profunda transición para Quebec. La Revolución Tranquila de los años 60 había secularizado rápidamente una sociedad previamente dominada por la Iglesia Católica. Este cambio rápido dejó un vacío espiritual y un sentido de desorientación en muchos quebequenses, especialmente entre los jóvenes que crecían en un mundo cultural radicalmente diferente al de sus padres. Canadá en general, con su énfasis en el multiculturalismo y la libertad religiosa,
ofrecía un ambiente relativamente permisivo para el surgimiento de nuevos movimientos religiosos. El aislamiento geográfico de muchas regiones canadienses, incluida la península de Gaspé, facilitaba además la creación de comunidades separadas, con limitada vigilancia externa. Sin embargo, es importante notar que Canadá no era, y no es, particularmente vulnerable a los cultos destructivos respecto a otras sociedades occidentales. El caso de Thériault fue excepcional por su violencia y duración, no representativo de un patrón más amplio en la sociedad canadiense. Documentación y representación mediática. Después del arresto de Thériault, y la revelación de los horrores perpetrados dentro de su culto, el caso atrajo significativa atención mediática y académica, que continúa hasta nuestros días. El libro, Savage Messiah, proveyó una de las documentaciones más detalladas del caso, basada en entrevistas con sobrevivientes, documentos judiciales e investigaciones periodísticas profundas. Este texto permanece como una fuente fundamental para quien quiera comprender la psicología del culto y los mecanismos que permitieron a Thériault ejercer un control tan totalitario. En los años recientes, el caso ha recibido renovada atención a través de nuevas publicaciones y medios digitales. En 2020, Ray Wilson publicó Eternal Mountain: The Horrors of the Anthill Kids, disponible en formato Kindle en Amazon, que ofrece un análisis actualizado del caso, a la luz de las teorías contemporáneas sobre cultos destructivos. En octubre de 2025, el portal latinoamericano Infobae publicó un artículo retrospectivo titulado Esclavas sexuales, mutilaciones y crímenes, el horror de los niños del hormiguero, reportando el caso a la atención del público de lengua española. El formato podcast ha contribuido significativamente a la difusión del conocimiento del caso entre nuevas generaciones. En 2024, el podcast Aran dedicó episodios detallados a la historia de Thériault y los niños del hormiguero, disponibles en plataformas como Spotify y iBooks. Enigmas de la noche trató específicamente el final macabro de Thériault, su muerte violenta en prisión, insertando el caso en el contexto más amplio de la justicia carcelaria y el destino de los líderes de cultos destructivos. Numerosos documentales televisivos han examinado el caso en el curso de los años, insertándolo en el contexto más amplio del estudio de los cultos destructivos y la psicología de la manipulación. Estos documentales han entrevistado sobrevivientes, expertos en cultos, psicólogos y criminólogos, proveyendo análisis multidisciplinarios de los mecanismos que permitieron a Thériault transformar un grupo apocalíptico relativamente inocuo en una comunidad de horror y violencia extrema. Esta documentación amplia y continua ha hecho del caso de Thériault uno de los ejemplos más estudiados y bien documentados de culto destructivo en la historia canadiense y norteamericana. El caso es utilizado regularmente en cursos universitarios de sociología, psicología, criminología y estudios religiosos, para ilustrar los peligros de los movimientos totalitarios, los mecanismos del control coercitivo, y las dinámicas psicológicas que atrapan individuos inteligentes y bien intencionados en situaciones de abuso extremo. Es importante notar que no existen grupos activos que estén reviviendo la profecía de Thériault, o el nombre de los niños del hormiguero, en 2026. El caso permanece puramente histórico, y se estudia como ejemplo paradigmático de secta destructiva, no como fenómeno contemporáneo activo.